¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conciencia sin Límites, muy contentos de compartir. Como anunciamos más temprano, hoy día vamos a conversar acerca del miedo, ¿verdad? Antes vamos a responder algunas inquietudes, algunas cosas que nos han escrito. Buenos saludos para nuestros amigos que nos han sugerido, nos han hecho preguntas. Nos pregunta Luz si el miedo es depresión. Vamos a hablar un poco sobre ello, ¿ok? Luego nuestro amigo Carlos también nos hace sugerencias. Luego nuestro amigo Edwin también nos escribió. Bueno, ya al menos tenemos una idea y un panorama. Cualquier cosa pueden también escribirnos mientras estamos hablando sobre el miedo. En primer lugar, el miedo no tiene nada de malo, ¿ok? Lo que pasa es que el miedo de por sí tiene mala prensa, ¿ok? Es un poco juzgada, es mal vista y es más, algunas personas cuando dictan sus cursos de desarrollo personal, lo que hacen es hablar mal del miedo, como si fuese una especie de veneno impregnado en nuestro organismo, como si fuese el enemigo, como si fuese un estorbo, y esto no es así. Vamos a hablar un poco más detalladamente acerca del miedo porque de pronto si empezamos con la condenación, tú internamente estás dividido porque organísmicamente tenemos miedo, ¿ok? El ser humano biológicamente nace con tres miedos, ¿ok? En Discovery Health hace mucho tiempo también salió un informe de que el ser humano nace con dos miedos, pero al fin y al cabo vendría a ser lo mismo. Concretamente, ¿cuáles son los tres miedos con los que todos nacemos? Todos nacemos con estos tres miedos. ¿Cuáles son? Miedo a caerse, ¿ok? Que tiene que ver con el miedo a las alturas, ¿ya? Si tú expones a un bebito y le haces experimentar la sensación de vacío, el bebito se va a poner rígido, duro. Y esa respuesta es una respuesta organísmica, biológica, ¿ok? Ante la exposición de algo que puede lastimarlo, el organismo, ¿qué hace? Tiene una respuesta, tiene una reacción, que tiene que ver obviamente con el cerebro reptil, pero esta función es positiva. ¿Por qué? Imagínate una persona que no tuviese miedo a las alturas. Ese miedo te advierte de que hay un peligro potencial, ¿ok? Esos chicos que ustedes ven, ¿hay formas de superar ese miedo biológico? Sí, hay formas de hacerlo. Muchos comandos militares, por ejemplo, son entrenados para superar ese miedo biológico que tiene que ver con las alturas. Es más, hay chicos que se entrenan también haciendo esto del parapenting, una serie de juegos que les hace superar ese miedo. Pero la pregunta ¿es positivo retirar ese miedo? ¿Puedes superar ese miedo biológico? ¿Lo puedes superar? Sí, lo puedes superar, pero es peligroso superar ese miedo. Porque ese miedo te advierte sobre un peligro. Tener ese miedo es una bendición, ¿ok? Y por lo tanto estamos dotados biológicamente de eso, ¿ok? El otro miedo natural es el miedo a los ruidos fuertes, ¿ok? El miedo a los ruidos fuertes nos advierte sobre peligros potenciales. Si hay una explosión, si hay de pronto algo que nos asusta y nos sorprende, que puede ser un ruido fuerte, eso es algo natural. ¿Por qué? Porque obviamente nos advierte de un potencial peligro, ¿ok? Si no existiese un ruido fuerte y nosotros no lo advertimos y nuestro cuerpo no reacciona, también sería peligroso. Ese es otro miedo natural. Todos nacemos con ese miedo, ¿ok? El otro miedo natural es el miedo a estar solo o encontrarse en soledad, ¿ok? Ese miedo es otro miedo natural. Todas las personas nacen con este miedo. En el informe de Discovery Health hace referencia de que el ser humano tiene dos miedos: miedo a las alturas y miedo a la hostilidad. La hostilidad comprende el aspecto a potencialmente ser atacado, estar solo, y también está incluido el miedo a los ruidos fuertes. O sea, biológicamente uno está dotado de estos miedos, ¿ok? Ahora, ¿qué otro miedo aparece después con el tiempo? El otro miedo que aparece con el tiempo es miedo a la muerte, ¿ok? Miedo a desaparecer, miedo a que nos ocurra algo. Bueno, hasta cierto punto estos miedos son naturales, ¿ok? Estos miedos corresponden a tu biología, ojo, a tu biología. Todos estamos dotados con estos miedos, ¿ok? Pero cuando funcionas con estos miedos,
tú estás funcionando en el modus operandi de supervivencia. Tú estás en el modo supervivencia. Entonces, cuando ocurre eso de la supervivencia, entonces sí puede ocurrir que de pronto no operamos bien, ¿ok? Pero bueno, vamos al punto que quiero tocar y quiero que nosotros nos enfoquemos plenamente. El miedo nos advierte sobre posibles peligros, sobre peligros potenciales, ¿ok? Y el miedo también nos advierte de un aspecto ya que tiene que ver desde lo social. Vamos a tocar el aspecto social. Cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo, vamos a suponer, una persona que tiene miedo a dar exámenes, personas que tienen miedo al sexo opuesto, miedo a hablar en público, miedo de pronto a una entrevista. Bueno, todos esos miedos son miedos aprendidos. Tú no naces con esos miedos. Vas a darte que los niños bailan naturalmente, son sociables naturalmente. Los niños gritan y ríen naturalmente. Los niños juegan naturalmente. Pero si de pronto la persona ya tiene miedo a que lo vean, a que se rían de él, a que se avergüence, o que lo rechacen, o que dé un mal examen, todo eso es aprendido. Todo eso es ¿qué? Cultural, ¿ok? Y a veces nuestra medida del miedo está en función a la mirada del otro. En una entrevista estoy sujeto ¿a qué? A la mirada del otro. En una cuestión de mi prestigio, mi nombre, yo, Fernando Perales, estoy sujeto a la mirada del otro. Entonces, si la persona me va a ver y qué vergüenza si bailo, estoy sujeto a la mirada del otro. ¿Ok? Entonces, socialmente, cuando la persona está sujeto a la mirada del otro en cómo puede ser percibido, eso ya vendría a ser un miedo social, pero el miedo social es algo adquirido, no es algo que te ayuda a supervivir. Al contrario, ese miedo no te sirve para nada, porque de repente te haría bien enfrentarte con naturalidad en una entrevista, te haría bien disfrutar de un baile sin que te importe el resto de que si bailas o no, de que si te gusta expresarte elocuentemente, sin exponerte a que te importe las críticas. El famoso qué dirán va forjando miedos sociales, ¿ok? Los miedos sociales por lo general son adquiridos, no son aprendidos, ¿ok? Los únicos miedos naturales son miedo a las caídas, a los ríos fuertes y estar solo. ¿Y son buenos esos miedos? Sí, es bueno tener esos miedos. ¿Por qué? Porque te ayudan ¿a qué? A supervivir. Esos chicos que aprenden a saltar de techo en techo y a veces uno los admira, qué valientes que son, no, qué peligroso. Porque ese miedo es importante para sostenernos y para supervivir. Si no lo tienes, pues está mal. ¿Ok? Bueno, entonces esto se los digo porque el miedo social, ya vendría a ser ya una cosa adquirida y que en realidad no beneficia. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerlo en el contexto también de los miedos que tienen que ver con, vamos a suponer esta situación, con los obstáculos que yo enfrento. ¿Ok? Miedo a que tengo que pagar de pronto una cuenta, a que tengo que pagar el colegio de mis hijos, a que tengo que enfrentar este asunto judicial, etc. El miedo, ¿cuándo ocurre y cuándo responde tu biología? Esto desde el punto de vista de la Gestalt y específicamente de Norberto Levi, es cuando tú te encuentras frente a una adversidad, ¿ok? Y crees que tus recursos no son tan fuertes para enfrentar la adversidad, ¿ok? Si a mí me dicen, por ejemplo, para saltar una valla de 1 metro, pues yo no voy a tener ningún problema porque, bueno, por mi talla, yo simplemente salto, no tengo ningún problema. Pero si de pronto me ponen una valla para saltar que es de 2 metros, cuando yo noto que el obstáculo es grande o supera mis recursos, entonces el miedo aparece, ¿ok? Entonces es igual, si viene un grandote y también te quiere atacar, supera tus recursos. Si vienen 4 o 5 personas supuestamente a atacarte, también supera tus recursos. ¿Por qué? Porque tú tienes una cantidad de recursos para enfrentarlo. Si viene pues de pronto un insecto a atacarte, tú eres grande, tú eres obviamente gigante al lado de la cucaracha o de un insecto y obviamente tus recursos están más aptos para enfrentar esa situación. Entonces, en una entrevista, cuando tú crees que no eres apto, tú crees que esa persona es grande, que esa persona es omnipotente y cosas por lo demás, tu cerebro puede ser engañado a creer que tú no tienes recursos suficientes. ¿Ok? Y te enfrentas a una adversidad
que no encaja con tu capacidad o lo que tú crees que no encajas tu capacidad para enfrentarlo. Entonces, cuando tú crees que la adversidad es más grande que tus recursos, también aparece el miedo. Por lo tanto, estos miedos pueden ser sustentados cuando de pronto nos encontramos con un problema y una situación así, ¿ok? Ahora, vamos a hablar, ya que hemos visto esto del miedo social, que la mayoría son adquiridos, ¿ok? Es entender y sostener los miedos que uno pueda tener. O sea, vamos a ponerlo en esta perspectiva. Toda emoción es un llamado a la acción. Toda emoción, y hablando puntualmente del miedo, toda emoción es un llamado a la acción. Cuando de pronto yo tengo miedo a una entrevista, ¿cuál es el llamado? A capacitarme. Si estoy bien capacitado y desarrollo autoafirmaciones y técnicas positivas o me instruyo, entonces mis recursos aumentan. Cuando mis recursos aumentan, entonces la adversidad se convierte en pequeña. Cuando la persona comienza a tener más confianza en sí mismo, cuando la persona comienza a tener más seguridad en sí mismo, entonces esa persona tiene más recursos para enfrentar esa adversidad. ¿Se comprende o no? Entonces, cuando tú sientes que la adversidad, obviamente, tiene patas cortas o es más débil que mis recursos, entonces la persona supera el miedo. Si me ponen simplemente, para mí, la entrevista es una valla de medio metro, pues para mí es pan comido, ¿qué miedo le voy a tener? Igual sucede en un examen. Das un examen y te sabes toda la materia. ¿Le tienes miedo al examen? No. ¿Quién le tiene miedo a la materia? El que no estudió. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Entonces, tiene que ver cuando tú crees que tus recursos. Ahora, lo que pasa es que frente a esta situación, vamos a hablar de lo que estamos viviendo y atravesando, desconocemos muchas cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a informarnos. Entonces, el miedo, vamos a hablarlo nuevamente recordando, el miedo tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con el cerebro reptil, ¿ok? El cerebro básico, el cerebro de la supervivencia. Tiene 400 millones de años. ¿Cuál es la función del cerebro reptil? Comer, dormir, supervivir, preservación de la especie, supervivir, ¿ok? Cuando hay un terremoto y tú no te das cuenta y pisas al otro, tu cerebro reptil está activo y te olvidas del resto. Por ejemplo, como en el caso de las personas que compraron papel higiénico, se olvidaron del resto, compra todos los papeles higiénicos. Supervivencia al máximo. Pero lo que pasa es que el cerebro funciona a la vez haciendo una sola cosa. Por ejemplo, una persona que está totalmente, por ejemplo, si hablamos de sexo, tiene que ver con el cerebro reptil, que no tiene nada de malo, simplemente tiene su espacio. ¿Ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del sexo, de la supervivencia, de la procreación, si hablamos de preservar la especie, etcétera, son funciones biológicas básicas. El reptil actúa como reptil, ¿por qué? Como el cocodrilo, pues. ¿El cocodrilo creen que tiene instinto de amor o cosas por el estilo? Sí, la mamá cocodrilo tiene ese instinto de amor y quiere ayudar a su hijito para que pueda llegar al río y adaptarse a la naturaleza. Pero si la mamá cocodrilo ve que su hijito se demora mucho para entrar al río, pues la mamá cocodrilo se lo come. ¿Por qué? Porque mi instinto de supervivencia hace de que yo tenga que comerte, hijito. Lo siento mucho. Ahí no existe eso de que la mamá cocodrilo siente cariño y afecto. No, porque es cerebro reptil. Es full, ¿qué? Supervivencia. ¿Ok? Y cuando la persona está en modo supervivencia, no razona, no piensa, no deduce. ¿Ok? Cuando la persona de pronto tiene miedo a la entrevista, vamos a ponerlo en la misma situación, y se pregunta, ¿cuál es el llamado a la acción de este miedo? El llamado a la acción es que de pronto que aprenda más, que me aliste, que de pronto un coach me ayude para que yo pueda superar este miedo, o de pronto hago autoafirmaciones, o de pronto me empodero mirándome frente al espejo, etc. Entonces esa persona, si se pregunta cuál es el llamado de este miedo, la persona tiene la posibilidad. Pero muchas veces las personas no se preguntan, ¿cuál es el llamado de este miedo? ¿Cuál es el llamado a la acción de este miedo? Y entonces, como no se hacen esa pregunta, las personas que logran tenerle miedo al miedo. Tengo miedo de tener miedo. Y no aceptas, sino ¿qué haces? Rechazas al miedo.
Para empezar, para que el miedo pueda ser disipado, pregúntate, ok, primero, resumiendo, porque si no me voy mucho por las ramas, resumiendo, ¿cuál es el llamado a la acción de este miedo? Y todas las emociones son llamados a la acción, a todas las emociones, pero estamos hablando ahora puntualmente del miedo. Punto número 1. Segundo, no rechaces al miedo. El miedo tiene una función biológica y tienes que verlo como que te está acompañando en algo, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente es esto. Cuando tú le das espacio y reconocimiento a las cosas que sienten, estas bajan de peso. Vamos a ponerlo en esta perspectiva. Cuando tú le pones palabra a lo que sientes, y esto es una demostración que se hizo en Harvard, cuando, por ejemplo, una persona tiene un disgusto, tiene un fastidio, y le invitaron a un grupo de personas a que pasaran, a que se les escanee el cerebro, qué está ocurriendo en el cerebro de esa persona cuando siente fastidio, cuando siente incomodidad. Resulta que la persona se le pedía, señora, ¿qué es lo que usted siente? Le decían, por ejemplo, a una señora, ¿usted siente fastidio? Bueno, sí, fastidio. ¿Qué es? ¿Cólera? No, cólera no es. ¿Usted siente de pronto rencor? No, no es rencor. ¿Usted siente decepción? Y de pronto un silencio en la sala. Cuando la persona se le veía en el cerebro que sentía cólera, esa zona estaba encendida y roja, ¿ok? Pero cuando la señora dijo decepción, el rojo empezó a apagarse. El rojo empezó a apagarse. Y la señora dijo, sí, lo que siento es decepción. Cuando tú le pones palabra a lo que auténticamente tú sientes, eso baja de intensidad. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar del miedo a hablar en público, que es el miedo número 1, ¿ok? Muchas personas, el problema cuando la gente va a hablar en público, nunca el problema es el miedo a hablar en público. Nunca, se los juro, se los voy a demostrar ahora mismo. El miedo no es el problema es que yo quiero, como sea, taparlo debajo de la alfombra, esconder el miedo, y esa ansiedad por tapar al miedo es lo que me ocasiona el problema, no el miedo en sí. Cuando la persona sale a hablar en público y de pronto quiere no verse miedoso, ese es el problema. Cuando la persona intenta tapar eso que siente, ese es el problema. Si una persona sale a hablar en público y de pronto reconoce, señoras y señores, déjenme decirles a todos ustedes que me muero de miedo estar aquí, pero estoy aquí con ustedes para compartir. Cuando la persona hace esto, en más del 90% disminuye enormemente el miedo y al cabo de unos minutos puede prácticamente desaparecer. ¿Por qué? Porque le diste espacio y le diste reconocimiento. Cuando tú rechazas el miedo, ese es el problema. Cuando tú te haces el loco con respecto al miedo, también ese es el problema. Cuando tú asumes la actitud de Rocky Balboa, que vamos a vencer el miedo a puñetazos, ese también es el problema. ¿Por qué? Porque no se rechaza. Miren, en Oriente son muy sabios. El problema está en cuando tú rechazas, ignoras o te apegas. El asunto es no apegarse, no ignorar, pero no rechazar. Muchas personas rechazan el miedo. Muchas personas de pronto se hacen el loco e ignoran el miedo o dicen, no, yo no tengo miedo. Y el negarlo, obviamente, te causa problemas. Y el apegarte al miedo, ay, me quedo miedo. Ok, reconoce qué es lo que quiere ese miedo. Ok. Pero como el asunto del miedo tiene que ver con el cerebro reptil y tiene que ver con funciones no tan conscientes, sino con cuestiones automáticas, entonces lo importante es esto. Ya que tiene que ver más con cuestiones automáticas, es importante lo que tú le inculques. Ahora, hablamos hace unos días del cuerpo del dolor, ¿no es cierto? El cuerpo del dolor es ese aspecto en ti, es el cuerpo que está forjado, que tiene que ver con nosotros, que está relacionado con ¿qué? Con que conectamos y enganchamos con eventos y conversaciones dolorosas. Ay, mira, ve cómo está esto de la contaminación, cómo están que las cosas suben. Entonces el cerebro, para alimentar esa personalidad, ese cuerpo, busca noticias, ¿ok? Y busca las noticias, como les dije hace unos días,
más jodidas, como se dice, las noticias más jodidas, más pesimistas. Y obviamente, si yo no tengo un filtro de las informaciones que están entrando a mi cerebro, ese miedo se va a ir cultivando. Vamos a explicarlo. El miedo vendría a ser el asunto de que siento que mis recursos personales no están tan grandes para enfrentar la adversidad. Ok, pregúntate si lo que tú estás haciendo para informarte hace de que la adversidad sea más grande. Uy, más muertos. Oh, pasó esto. Oh, pasó lo otro. Oh, entonces haces que la adversidad se vea cada vez más grande. ¿Y qué va a ocurrir con este miedo? Este miedo se va a frustrar, ¿ok? ¿Cuál es el sentido biológico de la emoción? Asistir la necesidad del miedo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes la entrevista, asistes, te preparas más, estudias más, asistes y superas. Ok, ya. El asunto es que uno no sabe qué es lo que ocurre en esta coyuntura. Hay muchas noticias que son contradictorias, pero el 97% de las personas la supera y lo supera con tu propio sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico tiene que ver con qué? Con que tú estés más tranquilo y más sosegado. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un tip. El doctor Escudero tiene una pauta en que opera a las personas en parto y sin dolor, sin anestesia, para ser exacto. Ya, una de las formulaciones es esta: poner la lengua en el paladar y generar saliva, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú pones la lengua en el paladar y generas saliva y esboza una sonrisa? Se activa el sistema parasimpático. ¿No es cierto? El simpático, el parasimpático es. El parasimpático, ok. El sistema simpático se activa para cuestiones de alerta, de peligro. Es como el mismo, el venado tiene que correr porque el león corre, 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 corre. Se activa el sistema simpático que tiene que ver con el alerta, con el huir, con la supervivencia, ok. Ok, cada vez cuando tú ves una noticia, se activa más la supervivencia. ¡Ay! 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 ¿Y sabe qué? Y como estamos en nuestras casas encerrados, estar en casa puede ser visto como un retiro, que realmente las personas desarrollan un insight, un mirar hacia adentro y sienten el dulce de la expansión de la conciencia. Hay muchos grupos de meditación en el mundo que están bendiciendo estos días. De verdad, ¿por qué? Porque practican meditación. Yo estoy en 2 grupos por lo pronto y hay cientos y miles de grupos posiblemente en el mundo. Participan de la práctica de meditación en la que, ¿qué pasa? Hace silencio con el cerebro reptil, hace silencio con el cerebro límbico y hace silencio con el córtex. Entonces la persona, de verdad, cuando ves cualquier problema, lo ves como pan comido. Es que esto es real. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que si uno de pronto está en casa y está expuesto a todas las noticias negativas, tu sistema reptil, tu sistema de supervivencia se activa y ya no piensas, simplemente almacenas como Pac-Man y no cuestionas la información. Y entonces, ¿qué ocurre? Te embarga el miedo. Te embarga el miedo. Entonces, mira, hay que darnos cuenta, el cuerpo del dolor le gusta ser como Pac-Man de aquellas noticias dolorosas y jodidas. Le encanta. Es más, me pasaron una, uy, esta está peor, oh, esto está peor, pero esta está requete peor. No, pero te mando una peor, 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 peor. Y se van a dar cuenta que en internet, gente inteligente, ojo, ten mucho cuidado porque dicen, no, pero él es médico, no, pero él es científico. No te debe importar eso. Lo que debe importar y lo que debe estar por encima de eso es tu cerebro. ¿Sabes qué decía Krishnamurti? El problema de los seres humanos era la figura de autoridad. Ah, pero lo dijo fulano. Ah, pero lo dijo mungano. ¿Por qué tú en tu criterio no escoges a las figuras de autoridad? Ok, no estoy diciendo que uno no acate. Acata, lávate bien las manos. No salgas de casa, eso es obvio. No sé por qué tanto la gente dice no salgas de casa, no salgas de casa. Sí es obvio que no se puede salir y además lo tienes que hacer por tu seguridad. Acata todo y tiene un sentido porque obviamente sí, el virus sí existe y obviamente tienes que acatar y cuidarte. Pero eso, el miedo y la información no tiene por qué bajar tu sistema inmunológico. No, por ejemplo, miren, Joe Dispenza, Bruce Lipton que dice,
Los pensamientos curan más que los medicamentos. Entonces, mira, te voy a dar una práctica. Esboza una sonrisa y genera saliva. Hazlo todo el día si es posible. Activas el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que hace que de pronto el venadito que ya sabe que el león ya no va a molestar, como ya pasó el peligro, entonces ¿qué hace? Se acerca al arroyo y toma su agüita sin ningún problema. Te persigue un león, el león ya se fue, ya estás a salvo, pero ¿qué ocurre? Al día siguiente le cuentas a la gente lo del león, lo posteas y lo pones en tu Facebook de repente, en tu muro, y a la semana que viene sigues contando la historia, pasa el mes, pasan 15 años y sigues contando la misma historia. Es que el cerebro del ser humano, como es más sofisticado, rumea la misma historia. ¿Cómo que rumiamos historias de ex enamorados, ex enamoradas? Rumiamos historias de acontecimientos del perverso, la perversa que me hizo eso y que jamás lo perdonaré. A ese CTM, las personas que se paran insultando ahí, diciendo groserías en el muro, pues en realidad tiene que ver con eso. Y obviamente pueda que también tenga que ver con un miedo contenido y uno lo canaliza a través de la agresión. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la persona cuando tiene mucho miedo es que se pone agresiva, por ejemplo. Cuando tú ves una persona que de pronto insulta mucho, es miedo, pero es un miedo no canalizado, ¿ok? Entonces, la idea es reconocer eso. Entonces, mira, tarea, señoras y señores. Todos los días proponte no ver el internet 3 horas. Todos los días, no ver internet ni celular. Cada vez que tú revisas el celular, ¿sabes por qué las personas son adictas al celular? Porque generan una sustancia química que se llama dopamina y uno es adicto a la dopamina. ¿Ok? Cuando las personas compran compulsivamente, se compran un sándwich, se compran un televisor, generan dopamina, pero después les baja. Entonces el comprador compulsivo, como le bajó la dopamina, otra vez tiene que comprar. Cuando sientes el bajón, otra vez miras el celular. Dopamina, pero de pronto revisas ¿qué? La información más jodida. Dopamina. Y otra vez van a darse cuenta que si te propones 24 horas no revisar el celular, te vas a dar cuenta que te da como ansiedad. ¿Por qué? Porque somos como adictos a esa dopamina. 3 horas no mirar el celular. Segundo, solamente proponte mirar solamente 1 hora de información sobre lo que estamos viviendo. Nada más. 1 hora. No más. Tu cerebro tiene que trabajar, tu cerebro tiene que funcionar para ti. Si de pronto el cerebro reptil decide escoger la información, te conviertes en esclavo del reptil. Pero cuando el reptil ya está funcionando en su modo de supervivencia, tu cerebro ya no funciona. Tu cerebro córtex, que es el pensar consciente, ya no funciona, pues. ¿Ok? Pregúntate, ¿esta información me conviene? Cuando vas a abrir un portal, un momentito, ¿esta información va a ser bien a mi salud? ¿Me va a hacer bien a mí? ¿Va a realmente ayudarme a ser una mejor persona? Si las respuestas son no, déjalo. Cada vez que de pronto mires el celular, diga, no, ahora no es el momento, tiene que pasar las 3 horas. ¿Ok? Entonces, comienza a revisar concretamente información. A las 10 de la noche, un poco más de las 10, vamos a colgar una práctica directa de meditación. ¿Ok? Entonces, vamos a dar algunas cosas. Lengua en el paladar, esboza una sonrisa. Lo siguiente, para que actives tu buen estado de ánimo, mientras pones la lengua en el paladar, haz esto. 10 minutos, ¿ok? No, esto hazlo 1 o 2 minutos nada más. 1 o 2 minutos. Así, y luego lo cambias acá. Con tu mano, la palma de la mano que toque el ombligo. Y sonríe. 1 minuto cada. Lo puedes hacer 3, 4 veces al día. Luego, tu ejercicio imparable. Brinca. Está demostrado que el brincar genera endorfina, genera serotonina. ¿Ok? Hazte autoafirmaciones, pura autoafirmación. Siguiente, todos los días revisa por lo menos media hora. Bruce Lipton, Joe Dispenza. Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, son científicos, ¿ok? El Dr. Hammer. Mira todos los días mis videos, compártelo, porque es importante tener una comunidad que se comparte estos temas. Te pasé un enlace de Lickmincha. Busca ahí Lickmincha Internacional o Lickmincha en español. Practica todas las prácticas de meditación que hayan ahí. Esta es la oportunidad de que tú, mira, en estos retiros, porque esto es como un retiro, tienes 2 posibilidades. Si tú no practicas meditación, el reptil va a hacer lo que quiera. Esto es como si tuvieras, por ejemplo, una mascota en casa y tú no estás. Lo que va a hacer es desordenar todo.
El estar tú representa tu córtex prefrontal. Pones un orden ahí en la casa. ¿Quién es el jefe de tu cerebro? Este. La conciencia tiene que ver con esta parte y la conciencia lo sabe todo. Ahora, hablando del punto de vista biológico, porque ya se me pasó el tiempo, porque tenía que serlo solamente media hora. Hablando del punto de vista de la trascendencia, miren, el ser humano, miren, primer piso dijimos cerebro reptil, segundo piso el sistema límbico, tercer piso el córtex, el cerebro del filósofo, del pensante, del discutidor, del polemista, pero hay otro superior que es el córtex prefrontal. Cuando el córtex prefrontal hace supremacía, puede ocurrir la liberación que vendría a ser la iluminación. Cuando la persona ya practica siempre meditación, y esta es una auténtica oportunidad, es el salto que puede dar el hombre al superhombre. ¿Quién decía esto? Gurdjieff. Gurdjieff, uno de los más grandes místicos de la historia, hacía referencia al salto del hombre al superhombre. Entonces él hablaba del hombre del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, del cuarto. ¿Ok? Entonces el superhombre es una posibilidad en este retiro. Si tú estás expuesto a revisar cualquier porquería o cualquier información innecesaria, vamos a ponerlo así, en internet, estás simplemente alimentando al reptil, no tu córtex. ¿Me dejo entender o no? Entonces, date cuenta quién es el jefe. Este es el jefe. Cuando la persona logra estar aquí, Buda decía, cuando la persona logra la iluminación, que es el despejarse de todo, es el fin del sufrimiento. Las personas sufren porque si se activa el modo supervivencia, no te importa el resto. Eres más egoísta. Pero el reptil no es que sea malo, sino que tiene su espacio. Y en momentos como este no es su espacio. El espacio es para tener claridad. Y en realidad lo que requiere este mundo es claridad. Hay personas que están aprovechando estos días y es una bendición. Pero hay personas que no están aprovechando esto y se convierte en algo contrario a una bendición. Se están torturando. No, y de verdad déjeme decirle que se siente en el silencio una dulzura maravillosa. No saben lo dulce y lo maravilloso que se experimenta en el silencio. Imagínense no sentir realmente los aviones, sentir el canto de los pájaros, sentir la brisa en tu rostro. Eso es algo que realmente aprende a valorarlo y aprende a practicar. Hay mucha información útil en internet que puede hacer de que esto funcione y date cuenta de que uno contamina el planeta, ¿sabes cómo? Con pensamientos. Uno crea la realidad de acuerdo a su forma de pensar. ¿Ok? Uno es responsable de lo que piensa porque eso lo aporta al mundo, el tipo de pensamientos que uno tiene. Date cuenta de la tremenda responsabilidad de lo que puedas estar creando tú como mundo, de lo que creas a tu alrededor. Quieres y amas a tu familia, quieres lo mejor. Solamente desde aquí lo puedes crear. Y se hace referencia también del famoso cerebro medio, que es fantástico y extraordinario. Amigos, esperamos que les haya gustado esta transmisión. Hoy a las 10 o 10:30 vamos a compartir con ustedes una práctica de meditación. Gracias amigos, comparten este evento. Esto es Mentes, Conciencia sin Límites y nos encontramos más tarde.